Bueno, Celeste, hagamos así. Primero presentarte, vuelve a mí y te hago la primera pregunta. Dale. Bueno, muy bien. Mi nombre es Celeste Gianetti, soy estudiante de artes de la Universidad de Buenos Aires, soy poeta, soy escritora en general, pero me autopercibo más poeta. Y bueno, nada, eso es un poco el panorama. Hice un montón de talleres con poetas increíbles tipo Fabián Casas, bueno, las chicas, las más jóvenes colegas mías, tipo Luciana Rey, Pato González López. Después hice taller con Osvaldo Bossi, con Laura Yazán, que falleció en la pandemia, en Casa de Letras hice. Bueno, y un montón, hice taller con Inés Garland. Nada, tengo ahí como un bagaje, pues la verdad que me interesa un montón porque la produzco, entonces nada, viste, siempre estás mirando eso que hace que lo que vos haces sea un poco más efectivo o más, que tenga más ese desprendimiento simbólico que para mí es lo que es la poesía, ¿no? Justo que no me vas a indicarla, mira, esta es la última novela de Inés Garland, Una vida más verdadera, ¿Te y hay un gustó? momento, sí, está muy buena, y hay un momento muy interesante en la relación de una mujer que se reencuentra con un hombre casado que fue su amor de infancia. Y hay un momento que le dice que ella le escribe en un papel un poema que dice, yo estuve aquí, tú ya has sido mía y has sido mía un número infinito de veces y seguirás siendo mía infinitamente. Hablando un poco de Inés Garland y la poesía, de la narrativa más que la poesía, pero bueno, todo Sí. sirve. Se puede, como el poema que junta la poesía y el amor, generalmente hay una cuestión fatalista o decadente, digamos, en un amor, como una persona que ve un amor detrás de una vitrina y como que esa mujer o ese hombre que uno desea está como en otro mundo, en otro lugar. Cómo se vincula ya en los últimos años, como que hay otro estilo de poesía donde ya la fatalidad y la poesía y el amor no van de la mano? Si se quiere un amor más, si se quiere más dulzón, ¿qué se puede Mirá, decir? yo hace unos meses hice un taller con Luciana Reif, que ella da un taller que es de amor y poesía. Es súper interesante porque aparte trae poetas que escriben sobre amor y trae también como material más teórico. Y yo creo que tiene que ver igual siempre con lo mismo, que es como cómo nombrar la falta. Y eso es justamente el trabajo de lo poético, ¿no? Porque ante la falta, ante lo que me cuesta nombrar, digo, porque el amor se reconoce, pero cómo se nombra, ¿no? Es como una dificultad para todos, digo. Y ante esa lucha con el lenguaje para poder nombrar lo que falta, surge como esto que condensa el sujeto, ¿no? Que escribe y que de alguna forma se abren más preguntas, o sea, no termina respondiendo nada en el poema, sino que termina como abriéndose más interrogantes, ¿no? O sea, ¿cómo nombrar eso que no tengo, que no entiendo bien qué es, pero que tengo una pulsión como incesante de querer nombrarlo? Y esa lucha que condensa el sujeto es lo que a mí me interesa ver en los poemas, ¿viste? En la literatura, en la narrativa también. Digo, Inés es muy de estas como tramas muy de entramados más psicológicos, intrafamiliares, viste, vinculares, y eso a mí me vuelve loca. Ella en los talleres también como que habla mucho de esta cosa como del free writing, viste, como de escribir a mano libre, y da unos ejercicios muy copados que son como, por ejemplo, partir de algún recuerdo de la infancia que no sabes por qué, pero que siempre te quedó marcado en la memoria, ¿viste? Que vos decís que es algo que no llega a ser un trauma, es una escena que a vos te quedó grabada en la memoria por algún motivo, no sé, porque te sentiste incómodo, porque te genera vergüenza, por lo que sea, y ella te hace ir ahí y empezar a como a tirar del hilito, ¿viste? Como que, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está fijo y no se va? ¿Viste? Y hay algo como desde esa narrativa personal o desde esa escena muy pequeña, empezar a armar como un cosmos y relatos más grandes, ¿no? Pero siempre tienen que ver con esto, con lo vincular, con la falta. Yo creo que Inés en eso es brillante. Lo Y bueno, interesante de la novela, que justamente nombrabas lo de la falta, el amado no tiene nombre, no se lo nombra en ningún momento porque están los diálogos o los pensamientos de él. Y ella solamente está nombrada como un apodo. Pero a los dos se los conoce profundamente. Está eso
digamos, de lo opaco de la identidad o de no narrar dónde sucede la acción, digamos, contrario a la literatura clásica, pero el personaje es profundamente conocido. Es ese juego entre lo que se sabe y lo que no. ¿Qué opinas? Claro. Bueno, yo no lo leí ese de Inés, me lo tengo re pendiente igual, va a ser lectura de verano, mira, ese lo tengo re pendiente. Pero bueno, ella trabaja todo el tiempo con eso simbólico que subyace, viste, a la trama que se ve. Y en eso es impecable. Como te está contando algo y por debajo está pasando otra cosa que nada, que también es un poco, yo no sé si la intención de ella es, o sea, no sé si es consciente que ella quiere, dice, voy a escribir, ¿no? Porque el laburo, más hablando del laburo del escritor, dice, voy a escribir sobre esto. Quizás en la narrativa pasa un poco más, ¿no? Que dicen, bueno, voy a escribir sobre esto y armo todo el artilugio, digamos, para que eso emane. Pero en la poesía pasa algo muy diferente, porque está todo más condensado. Entonces es como que, no sé si se puede pensar tanto de antemano lo poético. Yo creo que es más, en el ejercicio surge, en el ejercicio de la escritura, en el de repente revolear esas palabras, nombrar como puedo, surge eso abajo condensado, pero no sé si como en la narrativa se puede esquematizar tanto. Hoy pensaba eso, por ejemplo, como, pues yo tengo unos cuentos que trabajé con ella, y nada, pienso como, ¿por qué te digo me autopercibo poeta? Porque a mí me cuesta un montón esa literalidad de el adorno que va a, viste, a de alguna forma ser el caparazón de eso que se condensa, de eso simbólico que subyace. O sea, ir tejiendo todo ese hilo, ese caparazón, a mí me genera un reconflicto, porque con la poesía no tengo que hacerlo de esa manera. Con la poesía es tipo, pa, es como, acá está, ¿entendés? Está condensado. No sé si o sea, no sé si se entiende mi punto. Sí, se entiende perfecto. Me parece que se puede hacer el diálogo de la poesía con el sueño. Por eso, de alguna manera, en el cine, cuando Buñuel hace sus películas, por ejemplo, hay tanto sueño, el sueño es, lo decía que es una forma de liberar tensión en la película, porque el sueño muestra la emoción explotando o justamente mediante lo simbólico muestra reprimida. Digamos, en Exacto. el sueño uno no puede entender, digamos, cierta línea de lo que pasó, pero el sueño es muy raro, o sea, el sueño va para un lado y para el otro, pero puede encontrar como esa cosa así de que como esa cosa espontánea que también tiene la poesía. ¿Se puede hacer ese diálogo entre sueño y poesía? Sí, absolutamente. Hay algo también que no se puede ficcionalizar del sueño. O sea, Sin duda. está ficcionalizado, solo es. Y en la poesía para mí pasa algo así también. Se puede, mira, justo he pensado en un libro que se llama Pálido Fuego de Nabokov. ¿Lo leíste? No, leí Lolita. Es muy complejo porque el libro es todo un poema que se llama Pálido Fuego, que es ficción. O sea, es un poema que es ficcional y es el comentario sobre otra persona que hace sobre ese poema. O sea, eso es el libro, es como una metaficción, pero en estructura poética. Y digo, sí, eso se puede hacer, no decimos que no. Ahora, yo no sé hasta qué punto uno, digo, uno cuando lee quiere leer erudición o destreza. Digo, para mí uno lo que quiere leer es que como un sujeto convencido en la poesía. Entonces hay algo de que sí, vos lo podés pensar, bueno, voy a un poema sobre, no sé, la historia romana de la antigüedad, como no sé, ¿viste? Pero tiene que haber cierta ruptura del lenguaje que es muy personal, o sea, es muy parcial, como que uno no puede ser objetivo en un poema. O por lo menos lo que a mí me interesa leer, digo, se puede, sí, probablemente se pueda. Ahora, no sé si me va a conmover tanto, ¿entendés? No sé si voy a ver, pues lo que está bueno es ver como esa lucha del sujeto, digo, el sujeto que escribe, que es la lucha, es la lucha general, digo, a través de lo subjetivo yo entro a lo universal. Digamos que la diferencia sería entre no pensar la poesía desde la cuestión de la razón, sino desde la emoción, porque si la poesía se vuelve muy erudita, no está escribiendo un libro de historia tampoco, la poesía tampoco es necesaria que la escriba, porque sería extraño juntar digamos, la historia romana con la poesía, porque digamos, es como juntar digamos, la foto o algo más pequeño que una foto con una película gigante, porque la poesía es pura circunstancia. ¿Qué opinas de eso? Y no digo que no se pueda, digo que
también es muy difícil uno decir, porque no es solo emoción, uno no es que dice, viste que la emoción es medio amorfa también, y uno no puede, es muy difícil también sentarse y decir, voy a escribir una emoción. O sea, no, uno tiene formas, digo, es muy difícil. Si yo te dijera a vos, sentate y escribí locuras, no podés, o sea, cuesta también, porque uno no se va de su estructura, del lenguaje, de sus instituciones, digo, no es que uno puede, pues soy emoción ambulante. Yo creo que de alguna forma, el ejercicio de escribir poesía es armar un montaje con un montón de recursos que son heterogéneos, tipo rimas, metonimias, metáforas, lo que sea. O sea, viste, está sintagma y paradigma. O sea, yo puedo elegir de todos los recursos de la lingüística y del lenguaje, puedo elegir muchísimos para armar mi montaje. Ahora, mi montaje tiene que condensar una militancia personal para mí, repito, digo. Que puede ser quizás a través de la historia antigua, que yo quiero escribir sobre eso, yo decir algo de mí, pero tengo que dejar algo de mí en el poema, si no, ¿por qué valdría lo que vale? ¿No? Si no, eso, me leo un libro de historia. Como que hay No, algo, sí, ¿viste? Dejar algo también, una apuesta. sí, a ver, porque tampoco es una reflexión la poesía, me parece que es un paso previo a la reflexión, es más una contemplación, ¿no? Claro, es una mirada sobre el mundo. Pero es una mirada. Yo me paro de un lugar, digo, para decir lo que digo. Y a mí, que esto ya es otro nivel quizás de análisis, porque me gusta y me interesa, y me interesa ese doble movimiento de armo mi montaje, bueno, me dejo algo mío ahí, pero también rompo de alguna forma la hegemonía del lenguaje, porque ahí está lo divertido. Digo, ¿cómo dice lo que dice? Que eso ya es más algo muy personal que me gusta leer a mí, ¿no? Pero como rompo, juego, porque si yo digo que algo es un lenguaje, lo puedo usar para lo que sea, para romperlo, para mentir, para emocionar, para fantasear, para dar miedo, para lo que sea. Entonces, viste, lo corro de su eje funcional. Sí, 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 digo, por ejemplo, estaba leyendo el otro día el romancero gitano de García Lorca, y hay un momento cuando él habla del río, y en la descripción del río sale una descripción similar al llanto de su mamá, digamos. Ajá. De alguna Sí. manera, lo que un mismo significado, distintos significantes, digamos, el agua, el llanto y el río, digamos, el devenir y lo particular. Sobre eso en particular, ¿qué tipo de poetas te gustan más? ¿Te gusta más más Rubén Darío o algo más posmoderno? Y no sé, es que yo esas rupturas las encuentro en todas las épocas, ¿eh? No es que digo que es propio de la contemporaneidad, ni en pedo. A mí, alguien que hace muy bien eso y que me parece fantástica es María Negroni. O sea, ella rompe todo el tiempo. Y hay algo también, eso es muy de su estilo, pero como que, digo, también abre preguntas. Digo, ¿yo puedo todo el tiempo estar rompiendo el lenguaje? ¿O tiene que haber ciertos anclajes? O no sé, digo, puede ser todo críptico, puede ser todo, puede haber poesía en lo literal, en lo extremadamente literal. ¿Por qué no? Digo, como que también uno, y el desarrollo poético es abrir estas preguntas, como porque respuestas nadie tiene, ¿no? Pero eh, sí encuentra, no sé, Juan Gelman, tiene un libro muy hermoso que se llama Los poemas de Sidney West, que es un libro que habla sobre un pueblo que es Sidney West, y cada poema es sobre uno de los habitantes del pueblo. Y es súper, extremadamente poético y nadie puede decir que no. Y sin embargo está esta cosa más narrativa, si se quiere, o más como esquematizada de, bueno, esto se va a tratar, como que hay una temática, ¿viste? Que no sé si, bueno, ahora se ve más en lo poético, pero como que no es solo el sujeto que emana su expresión y sus sueños y sus deseos, sino como que hay una estructura, hay como si fuese una plataforma que le dio para desarrollar todas esos juegos con las palabras, que está buenísimo. Eh, nada, eso a mí me parece súper interesante. Pero eso es lo que me gusta leer a mí. Digo, también después tenés poetas japoneses que hacen tipo haikus súper naturalistas y no hay ahí tanta ruptura, sino hay más contemplación, ¿viste?
que también es súper bello. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con jugar con el universo de las palabras, a mí siempre me va a conmover. Eh, Justamente hay un tema que hablábamos de cómo pueden a veces dialogar la contemplación y la reflexión. El Bukowski o Hemingway, o lo digamos la escritura más americana, John Steinbeck, la literatura que hacían era una literatura que es prácticamente una crónica policial de lo que pasa en el mundo. Pero aún así hay cierta poesía, inclusive en El viejo y el mar de Hemingway, cuando el hombre se tira al agua a buscar el codo, también hay un elemento de jugar con el lenguaje. Digo, el lenguaje se puede romper haciendo una descripción de un asesinato, inclusive. ¿Qué se puede decir de exacto. eso? Y para mí ahí se juega mucho con, lo simbólico juega mucho con las imágenes rimadas, ¿viste? Esto que decías de el llanto y el río, como que eso es un recurso para el poeta que es súper valioso. Digo, no sé, hay un montón, ¿no? Como, pero esto como está bueno saber que uno cuenta, viste, dentro del lenguaje con un montón de cosas que une. Yo, en un momento, viste, no sé si me seguís desde el principio en TikTok, yo hice un libro que se llama Escritos a máquina, pero porque agarré un bolillero, deshojeé un diccionario, entonces como que lo que hacía era sacar palabras al azar y unirlas, o sea, y armar poemas tratando de unirlas, usar esas dos palabras que me salían en un poema. Entonces, como en el camino que uno traza desde dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver, se va armando también cierto recorrido poético, porque está el sujeto que une ahí. Digo, una de las preguntas que a mí me surge mucho ahora es tipo, ¿una inteligencia artificial puede hacer poesía? Porque ahí no hay sujeto, ¿no? Entonces, digo, si nos basamos en lo que estoy planteando yo, vos me dirías no, porque, y bueno, no sé si es una cuestión algorítmica, ¿no? Pero ese recorrido no es un recorrido algorítmico, digo, hay historicidad en lo que hace que uno vaya de un punto A a un punto B. Digamos, el tema de la inteligencia artificial, la inteligencia, a ver, la inteligencia artificial lo que puede hacer es buscar promediar la cognición de mucha gente, unir todo lo que se escribió y buscar, bueno, de acuerdo a lo que más aparece en el promedio, armar una especie de poema que puede ser una especie de collage de intentos anteriores. En ese marco, justamente sobre el tema de la inteligencia artificial, puede ser que en algunos años la inteligencia artificial pueda empezar a pensar. Va tan rápido, en 2 años pasó de fue servir casi de juego para los niños. Ahora ya hay problemas en el cine porque puede haber películas enteras hechas con inteligencia artificial. Dentro de 2 o 3 años posiblemente ya pueda pensar por sí misma, puede tener metacognición la inteligencia artificial. ¿Cómo se vincula el arte con algo que ya puede pensar independientemente y no es un ser humano? Y yo creo que o sea, se vincula, indefectiblemente se vincula, porque además no solo desde la creación, sino también desde los medios, digo, como que hay soportes, viste, de museos virtuales, los NFT, o sea, se vincula. Ahora, no sé si estoy capacitada para responder eso, eh, porque también es bastante incierto, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar eso? Pero bueno, como herramienta, no sé, no quiero pensar tan fatalista, pero yo creo que como herramienta sí, o sea, no sé, te digo que no sé, no tengo tan caminado ese terreno, pero qué sé yo, o sea, si hablamos de poesía, a mí me cuesta pensar, de hecho, yo, bueno, vos seguramente también, ¿no? Has hecho ejercicios con la inteligencia artificial de pedirle que te escriba un cuento, ponele. Y lo que escribe es súper pavo, o sea, y es súper como que tiene un montón de agujeros, ¿viste? No logra todavía, intenta, pero no logra, digo, más allá de que se nutre también de humanos, ¿no? Porque nosotros estamos todo el tiempo cargando la base de datos. Pero para mí hay algo que queda a mitad de camino, o sea, como que, no sé, no podemos no pensar que hay cosas que son intrínsecamente humanas para mí. Por más de que vos nutras un aparato, es un aparato. Sí, a ver, dentro de los que hablan de tecnología están los que son más optimistas y son más pesimistas. Dentro del pesimismo están los que dialogan con pensar que vamos a terminar como en Yo Robot. Entonces, en esa novela de Asimov hay un ejercicio interesante con el robot. Yo creo que, digo,
también la propia tecnología a veces puede, la reflexión que hay sobre la tecnología puede ir mucho más lento, perdón, que lo que la inteligencia avanza. Digo, por eso digo, Sí. también nos va a cambiar a nosotros los seres humanos cómo pensamos la inteligencia artificial. La poesía va a cambiar porque muchos van a nutrirse de la inteligencia artificial en vez de los hombres para escribir poesía. Digo, Sí, sí, también la forma de producir, o sea, digo, claro. como fue en todos los procesos tecnológicos, ¿no? Digo, no es lo mismo, la música no fue lo mismo antes y después de un micrófono, ¿no? O, no sé, pensarlo así. Como, bueno, y en este sentido, pero para mí lo más importante en este sentido es ese movimiento, porque yo creo que la tecnología queda muy en la forma. Entonces esa ambivalencia que tiene lo poético entre la forma y el sujeto y esa relación, como como eso más liminal, ¿viste? Que, no sé, yo pienso, por ejemplo, siempre como en esto, ¿no? Pensar en una bailarina de ballet, que hay algo cuando ella se mueve que de alguna forma oculta todo su esfuerzo, ¿viste? Hay algo como la bailarina liviana ocultando el esfuerzo de su cuerpo en pos de mostrar algo más ideológico, más bello, más narrativo, porque en general el ballet es más narrativo. Y para mí la poesía es todo lo contrario a eso. Es que se vea en el texto el proceso, el esfuerzo, la lucha, que se condense todo eso. Y eso no sé si lo puede hacer una inteligencia artificial. De alguna manera, por ejemplo, en el campo de la historia nació hace 20 30 años la microhistoria, que es contar un caso en particular que ejemplifique todo lo que está pasando alrededor, y que eso es los gusanos de Ginsberg, que una causa judicial de 1560, él le sirve, cuenta en el libro cómo lo investigó. Por ejemplo, Exacto. algo para un historiador del siglo XX hubiese sido un pecado mortal. El historiador se borra del libro. Es casi una falta de respeto nombrarse en un libro. Y bueno, pero yo no sé si puede, para mí, siempre esto es para mí, porque yo no soy licenciada en letras y no te puedo decir, o sea, yo te digo, para mí lo que a mí me gusta leer, eh, digo, no sé, hay parcialidad ahí. No puede, o sea, digo, en lo poético no puede no haber parcialidad. Justamente para otro tema también interesante que hablaste de Juan Germán. Juan Germán y Paco Urondo son de una generación donde la poesía se vinculaba con la política. ¿La Muchísimo. política es pura reflexión o puede haber algo de contemplación? Ahí me meto en un terreno doliniano, porque Dolina decía que la política es contemplación y la mala política es razón. Lo dice Dolina en el Ángel Ah, Gris. ¿vos qué pensás sobre eso? Eh, no, creo que coincido con Dolina, porque el 17 de octubre es artístico, es poético. Sí. Hacemos la próxima, si querés, me entrevistamos a mí. Claro, porque yo, bueno, ahí, claro, sí, de historia te la debo, No, no, pero pero digo, el hecho, el significante histórico, a ver, para ponerlo de manera coloquial, 50.000 personas bajando un puente, cantando una canción todos juntos que no se conocen, también es un hecho poético. igual. Sí, 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 absolutamente. Pero por eso digo, desde Juan Gelman, cuando Juan Gelman escribe, o Paco Urondo, ¿cómo se vincula? Porque también la política es un hecho colectivo, la contemplación y la razón. Me interesa ver qué piensas de eso. Es que están estrechas, o sea, están como no se pueden separar. Como que yo no pienso que se pueda separar eso. Digo, capaz que desde una ambición intelectual lo podés clasificar, pero digo, si uno es un sujeto observador y también es un sujeto político al mismo tiempo, entonces como que hay algo de que sucede solo. Es lo mismo que yo te decía con esto del lenguaje. Si vos quisieras escribir locura sin sentido, y probablemente no puedas, porque vos no sos, porque a no ser que tengas un problema psiquiátrico, ¿no? Pero digo, es difícil eso, es ir es contra tus propias instituciones, contra tu propia entramado personal, como tu propio entramado político, o sea, de sujeto político. No se puede, eso es indivisible para mí. Sin duda, sin duda. Porque, por ejemplo, a ver. Lo decía, hay un tema de Diego Armando Maradona que se llama Para verte gambetear. Y el tema dice en un momento, se juntaban los pendejos para verte gambetear y se estaba la foto de cuando los chicos de 10 12 años lo veían a Maradona y le gritaban, Diego, Diego.
ahí, en esa discusión, o por ejemplo, estaba leyendo la biografía de Bonafini y de Gorini, y cuenta que el padre le juntaba las tapitas de gaseosa para que cuando lloviera no se manchara los pies con barro cuando iba a la escuela. Ese elemento poético está también en lo colectivo, que es como lo Bueno, poético. pero ahí también hay parcialidad, porque vos lo estás reconociendo como poético. O sea, vos, Sebastián, digo, yo capaz, a mí me cuenta, alguien me cuenta esa anécdota y yo no reconozco, no reconozco un desprendimiento simbólico de eso. Digo, entonces, también digo, hay sujeto en el lector, no solo en el escritor. Hay sujeto condensado, ¿entendés? Digo, lo político está lleno de poesía. La poesía está está llena de política. Pero ¿quién la reconoce? El que escribe y el que lee. Como que siempre está, digo, somos en ese sentido como parciales, siempre. Y para finalizar, como última pregunta, el cine y la poesía también es un gran vínculo. Eh, una escena poética ¿cuál te pareció? Y para hacer una. Mira, justo el otro día leí, pero esta porque es la primera que se me viene, ¿no? Porque leí una nota que decían sobre cuando cuando Harry conoció a Sally, la Claro, que el escena. director murió hace unos Sí, días. por eso. Claro, y la escena esa que ella está como fingiendo el orgasmo en el restaurante. Sí. Bueno, ahí digo, porque es algo, pero la actuación y el cine y todo es súper poético también, porque es imagen y es condensación, ¿no? También. Pero bueno, ahí podríamos decir que es una escena muy poética. Porque hay eso, digo, es como primero es romper la hegemonía de la situación, digo, estás en un bar como descontextualizado absolutamente. Y después, tipo, nada, es como que tiene un montón de juego ahí con lo erótico, Está bárbara esa escena. Eh, y nada, es como muy incómoda al mismo tiempo, muy divertida y muy como, no sé, es bárbara. Como que sí, es lo que se me vino a la mente esa escena. Hay millones igual, ¿eh? Y hay muchas más, también mucho más tenso y mucho más horroroso, que también pueden ser poéticas, ¿no? Que digo Una que escena que para mí me marcó mucho en la poesía del cine argentino y que te la recomiendo tajantemente. Hay una película que hicieron Guillermo Arauz y Guillermo Francella. La película adolece de muchas cuestiones, pero hay una escena que me parece extraordinaria. Ellos son un matrimonio y Arauz le están con la mujer y le dice, hay un juego que nos gusta jugar que es fingir que no nos conocemos. Ella va a un bar y nos encontramos y fingimos no conocernos. Y dice, ahí dice, le dice, lo más poético, ese son los primeros 10 minutos, dice. Esa escena es la más interesante de la película. Me parece hermoso. que dialoga mejor con lo del orgasmo, porque está el no conocerse, pero que si en realidad sí nos conocemos, que Sí, puede ser sí, muy erótico y muy poético. hay algo muy íntimo que es tipo estar teniendo un orgasmo, está en un contexto que es que es cero íntimo, ¿no? Es todo lo contrario. Digo, y eso también, esa que mencionás también, hay algo de nos conocemos, pero no nos conocemos no conociéndonos. Digo, porque eso también queda, sobre todo en el ámbito vincular, vos que mencionabas el amor y lo poético, se dan un montón de estas cuestiones, de que uno piensa que conoce al otro, y hay un montón de cosas del otro que en realidad por una mecanismo cerebral da por conocidas, da por obvias, y digo, se olvida de esta cuestión de la sorpresa, ¿no? Que la poesía tiene mucho y el amor también tiene mucho. Es como cuando se corre de lo obvio, cuando se corre de lo que yo pensaba que iba por acá, pero en realidad no, ahí hay hecho poético. Y con eso ahí cerramos la